vamos a tocar es silicosis. Ok, muy bien. La silicosis. Para esto he tomado estos artículos de referencia, si quieren ahondar más en el tema, cual me parece muy bien. Un artículo también de hallazgos radiológicos, porque tiene diferentes características según la forma clínica que se presenta en la silicosis. La normativa del MINSA en cuanto a la silicosis, que es una enfermedad ocupacional, generalmente. La silicosis es una enfermedad intersticial difusa producida por la inhalación mantenida del sílice cristalino. El sílice tiene dos formas de presentación. Una es la forma cristalina y la otra es la forma amorfa. La patógena es la forma cristalina. De las 7 variedades que tiene, el cuarzo es el más abundante. A pesar de ser una enfermedad conocida desde la antigüedad y de las mejoras alcanzadas en su prevención, continúa siendo un problema de salud público mundial y una de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional más frecuente. Este es el polvo de sílice, ¿no? ¿Cómo va a exponerse la persona o el trabajador a este polvo de sílice? Al desarrollar diferentes labores, como excavaciones en minas, túneles, canteras, galerías, tallado y pulido de rocas silíceas, canterías, trabajos en secos de trituración, tamizado y manipulación de minerales y rocas, fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, fabricación, manutención de abrasivos y de polvos detergentes, trabajo de desmolde, desbardado, desgradenado en fundiciones, trabajo con muelas, pulido y afinado que contengan sílice libre, trabajo en chorro de arena y esmeril, industria cerámica, manipulación de aglomerados de cuarzo y piedra ornamental y protésicos dentales. ¿Cuáles van a ser los factores alrededor del sílice que van a importar para el desarrollo de la enfermedad? La dosis acumulada de sílice. Esa dosis acumulada de sílice es igual a la fracción de polvo respirable. ¿Cuál es la fracción de polvo respirable? Es el polvo capaz de alcanzar las unidades alveolares por el porcentaje de sílice libre en miligramos por metro cúbico. Es la fracción de dióxido de sílice del polvo respirable por el número de años de exposición que ha tenido el trabajador. Okay. La entrada y el depósito de este polvo, que es un polvo, el polvo del sílice, es un polvo fibrogénico, no solo va a depender de estas características importantes que hemos mencionado, sino también de los mecanismos de limpieza del organismo del paciente, como el batido ciliar, la tos, la fagocitosis por parte de los macrófagos y el arrastre venoso y linfático que pueda presentar el paciente. En cuanto a la patogenia, las partículas de sílice de una micra de diámetro llegan a las porciones bronquiales terminales, luego de los alvéolos. Se va a acumular en el manguito bronquial justo donde comienzan los vasos linfáticos. Parte de ese polvo sigue el camino de esos vasos para depositarse en los ganglios linfáticos. E incluso pueden pasar a la sangre y depositarse en otros órganos, como por ejemplo el riñón. La fagocitosis del sílice estimula por los macrófagos, estimula la producción de los interleuquinas 1 beta, que van a activar un complejo citosólico multiproteico llamado inflamasoma, que va a generarse una reacción inflamatoria y posteriormente una fibrosis. En cuanto a la anatomía patológica, la lesión típica de una silicosis simple es un nódulo hialino. La lesión típica
de una silicosis simple es un nódulo hialino, que es el acúmulo de fibras colágenas concéntricas en capas de cebolla. Cuando se juntan varios de esos nódulos, van a formar masas y pueden dar a la forma clínica de silicosis masiva. Aquí podemos ver un cuadro de las principales formas clínicas de la silicosis. Tenemos la crónica simple, generalmente se da cuando hay un tiempo de exposición mayor de 10 años. Se caracteriza por nódulos hialinos, como ya hemos mencionado, menores de 10 milímetros. Puede ser asintomático y la función pulmonar normal en la espirometría. Después tenemos la forma clínica crónica complicada, con tiempo de exposición más de 10 años. Se observan masas mayores de 1 centímetro. Hay síntomas como una disnea progresiva y tos persistente. Y en la espirometría tenemos una alteración obstructiva o restrictiva de gravedad variable. En la forma clínica de fibrosis pulmonar intersticial, con un tiempo de exposición de más de 10 años, con un patrón de retículo nodular difuso, las imágenes con síntomas de disnea tos, nos va a dar una alteración restrictiva con descenso de la capacidad de difusión del monóxido de carbono en el delco. La forma acelerada, con un tiempo de exposición de 5 a 10 años, con imágenes de nódulos y masas de rápida progresión, síntomas de disnea o tos, donde hay un deterioro rápido de la función pulmonar, una capacidad vital forzada y un BEF1 alterado. Y la forma aguda, que es menos de 5 años, un patrón acinar bilateral similar a una proteinosis alveolar, es un EPIC, con síntomas de disnea, hay alteración generalmente restrictiva con descenso de la capacidad de difusión. Entonces aquí tenemos cortes tomográficos de la silicosis crónica simple, que es la más frecuente, donde van a haber nódulos pequeños, ¿no? Menos de 10 milímetros. Generalmente el diámetro es entre 2 y 5 milímetros. Un patrón micronodular donde están señalando las flechas en ambos pulmones. Afectan todo el pulmón y predominan en lóbulos superiores y en segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Presentan una distribución simétrica y algunos pueden estar calcificados. Además, puede acompañarse de pseudoplacas, donde pueden observar en las tomografías las flechas, ¿no? Unas pseudoplacas en la periferia, en la región subpleural. Aparecen con opacidades redondas o triangulares que confluyen cuando simulan placas pleurales, las cuales pueden presentarse con calcificación. Las adenopatías ileares y mediastínicas suelen presentar calcificación en la periferia del ganglio. Y este patrón es el llamado cáscara de huevo, que es muy sugestivo de silicosis. Otros patrones son ganglios linfáticos acumulados sin calcificación, con calcificación puntiforme, ¿no? Sin calcificación, con calcificación puntiforme y cuando están totalmente calcificados. Ahora, la silicosis crónica complicada. Son conglomerados silicóticos, la confluencia de nódulos que van a formar masas o conglomerados, que también reciben el nombre de fibrosis masiva progresiva. El patrón radiológico típico son masas superiores de 1 centímetro de bordes espiculados, bilaterales, simétricos en lóbulos superiores que pueden presentar calcificaciones en su interior. Estos conglomerados inician en la periferia del pulmón, pasa el tiempo, tienden a migrar hacia el centro, hacia el ilio, y observar áreas de enfisema entre tejido fibroso y la pleura. Podemos encontrar engrosamiento pleural con o sin calcificaciones, derrame pleural e invaginación de la pleura hacia los ganglios, hacia los conglomerados silicóticos.
La afectación de la pleura es más frecuente en la forma complicada con conglomerados silicóticos. Histológicamente se va a ver un engrosamiento pleural de la silicosis y caracteriza por la afectación de ambas pleuras visceral y parietal. Generalmente toma ambas pleuras. El derrame pleural causado solamente por la silicosis es raro, aparece en el 35% de los pacientes, aunque generalmente son estos secundarios a una falla cardíaca asociada, a una afección abdominal o neumonía. Cuando solamente es por la silicosis, es raro, ¿no? Y se ven un 11%. El polvo con concentraciones elevadas de sílice seca y recién fracturada es el más nocivo. Y esto ocurre en los limpiadores con chorro de arena, que se fracturan en partículas finas y su inhalación puede producir las formas agudas y más rápidas de la silicosis. Cuando se asocia silicosis y tuberculosis, se llama silicotuberculosis. Ocurre en la cuarta parte de los pacientes, es casi 3 veces más frecuente en los pacientes con silicosis que en la población en general. En la tomografía, lo característico es que vamos a ver nódulos o consolidaciones de distribución asimétrica con cavitaciones. El carcinoma pulmonar también está relacionado a la exposición del sílice. Por eso la Organización Internacional de Cáncer clasificó a la silicicrestadina como carcinógeno ocupacional del grupo 1. ¿Cuáles son los hallazgos que me hacen sospechar que hay un cáncer pulmonar? ¿Cuándo va a aparecer una masa pulmonar unilateral? En cualquier localización, de crecimiento rápido. Los conglomerados presentan un tamaño más estable al realizar controles sucesivos y el carcinoma no suele tener calcificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cortes axiales de la tomografía, donde se observan imágenes características, placas de silicosis, ¿no? Acá hay una lesión con calcificación en su interior. Posteriormente vamos a observar en el pulmón derecho que hay una imagen polilobulada, sin calcificaciones, que se descubrió que era un carcinoma epidermoide. El diagnóstico es en base a la historia clínica de exposición. Los estudios radiológicos con hallazgos característicos, radiografía de tórax simple con profusiones mayor o igual de 1:1, según la clasificación de la Asociación Internacional del Trabajo de Ginebra, y exclusión de otras entidades posibles. Entonces, el algoritmo es exposición laboral, una radiografía compatible. Esta clasificación internacional del trabajo tiene varios radiografías estándares de silicosis, las cuales se comparan con la del paciente y se observan si hay similitudes. Si hay similitudes y tenemos la exposición laboral, nos da diagnóstico de silicosis. Si aún no estamos seguros, se solicita una tomografía de alta resolución y si hay ellos característicos, se puede diagnosticar la silicosis. Si no, hay que hacer diagnósticos diferenciales o tomar biopsia para llegar al diagnóstico de confirmación. Si la exposición laboral no es característica o no hay una radiografía de tórax simple característica, se excluye silicosis. Manejo terapéutico e intervención. La silicosis es una enfermedad crónica, incurable y progresiva. Dependiendo de su gravedad, puede provocar morbilidad, discapacidad y muerte. En la actualidad, aún no se cuenta con un tratamiento efectivo para revertir estas lesiones. En cuanto a la prevención primaria, es que el trabajador se exponga en la menor forma posible a ese sílice que está en las rocas, en los elementos que hemos mencionado. La concentración de fracción de polvo respirable no debe sobrepasar los 3 miligramos por metro cúbico. La concentración de fracción de polvo respirable no debe sobrepasar de 3 miligramos por metro cúbico. En cuanto a la prevención secundaria,
Es dirigida a diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales y prevenir las complicaciones. Los trabajadores expuestos a inhalación de sílice deben ser incluidos en un programa de vigilancia de la salud que incluye historia clínica, espirometría y radiografía de pulmón con periodicidad de 1 a 3 años. Cuando sea una neumoconiosis complicada, se realizarán más estudios, como el estudio de difusión de monóxido de carbono. Los pacientes con silicosis serán susceptibles de ser vacunados contra el Streptococcus pneumoniae y anualmente contra la influenza. En cuanto a la intervención terciaria, hay que realizar un cribado de tratamiento de infección de enfermedad tuberculosa en estos pacientes. Eh, Cuando haya alteraciones en la espirometría, como la obstrucción, muy frecuente la silicosis complicada, el tratamiento es similar al recomendado para pacientes con EPOC. El trasplante puede ser la única alternativa en los casos graves de personas jóvenes. Aunque no hay indicaciones específicas para esta opción en pacientes con silicosis, los estudios disponibles muestran una supervivencia similar a la de los pacientes que se trasplantaron que tenían EPOC o EPI. Por ejemplo, una experiencia personal, cuando estuve en España en la unidad de trasplante pulmonar, tuvimos un paciente de 28 años, el cual tenía silicosis avanzada en ambos pulmones, ¿no? Donde ya era dependiente de oxígeno y tenía muy mala calidad de vida, por lo cual hicimos un trasplante bipulmonar. Ya. Entonces, si diagnosticamos silicosis, ¿cuál va a ser el seguimiento? La espirometría en formas simples, en las formas complicadas, espirometría para medir volúmenes estáticos, difusión, gasometría arterial y pruebas de esfuerzo. Controles periódicos de 1 a 3 años o, según criterio clínico, entrevista clínica, radiografía de pulmón, espirometría y saturación de oxígeno. Detectar la pérdida de función pulmonar, progresión de lesiones, presencia de insuficiencia respiratoria, presencia de complicaciones o comorbilidades como falla cardíaca, hipertensión pulmonar, entre otros. Si se detectan algunos, hay que ampliar los estudios, diagnósticos diferenciales, tomografías de alta resolución, broncoscopía con biopsia, tratamiento específico, por ejemplo, si tuviera tuberculosis, y valoración del paciente pretransplante. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente clase. Atelectasias. ¿No? Este tema es más visual y de clasificación de las atelectasias. Viene de dos raíces, atele, que es incompleto, y éctasis, que es expansión, o sea, expansión incompleta. Se describe por la pérdida de volumen pulmonar debido al colapso del tejido pulmonar. Puede clasificarse, según el mecanismo fisiopatológico, en atelectasia compresiva, la cantidad de pulmón involucrado, por ejemplo, lobar, segmentaria, subsegmentaria, o por la ubicación en lóbulo o un segmento. Aquí va a tener cierta importancia las estructuras anatómicas de los poros de Kohn, que van a permitir la transferencia de aire entre alveolo y alveolo, ¿no? Los canales de Lambert, que son la transferencia de aire de bronquiolos a alveolos, y los canales de Martin, que son entre bronquiolos. La transferencia de aire que nos permite una circulación de aire colateral. Entonces tenemos primero las obstructivas, que se debe por el bloqueo de una vía aérea. El aire retenido distal a la oclusión se reabsorbe de los alveolos no ventilados, lo que va a generar que los alveolos se queden sin gas y se colapsen. La velocidad de lo que ocurre depende de factores como la ventilación colateral y la composición del gas inspirado. Las causas endobronquiales son las más comunes, ¿no? Tenemos obstrucción entre el alveolo y la tráquea. Puede verse cuerpo extraño, tapón mucoso, tumores. Y la extensión de esta atelectasia va a depender de la ventilación colateral, lo que habíamos mencionado al principio, los poros de Kohn, canales de Lambert, del Martin, y la composición de gas inspirado. Es más frecuente que se obstruya un bronquio lobar que un bronquio segmentario, ya que
Eh, Esto se debe a que hay una ventilación colateral entre segmentos dentro de un mismo lóbulo. La colateral es, como habíamos mencionado, se da por tres canales distintos: los poros de Kohn, canales de Lambert y las fenestraciones. Todos estos canales deben borrarse para que se produzca una atelectasia obstructiva. Dicha ventilación colateral no se produce entre los lóbulos a menos que las fisuras interlobares estén incompletas, lo que ocurre en un 50% aproximadamente de las personas normales. Es destacar que la ventilación colateral depende de la edad, ya que en los niños, por ejemplo, las vías colaterales son poco desarrolladas, por lo tanto es más fácil provocar una atelectasia obstructiva. Em, por ejemplo, en los niños es con relativa frecuencia la atelectasia por cuerpo extraño. En contraste, los adultos mayores con enfisema tienen ventilación colateral extensa a través de fenestraciones que son más grandes que los poros de Kohn. Esto explica por qué una lesión obstructiva como un tumor puede tener un largo periodo de latencia en adultos sin que se den cuenta. Los pacientes que respiran gas con alta fracción de oxígeno inspirado desarrollan atelectasias más rápidamente que los que respiran con una FiO2 baja. El aire ambiente contiene un 79% de nitrógeno, que está en equilibrio con el nitrógeno que se disuelve en la arteria pulmonar y la sangre capilar. Después de la oclusión completa de un bronquio, el oxígeno intraalveolar distal a la obstrucción se reabsorbe rápidamente. El gradiente de presión de nitrógeno en la sangre venosa mixta es mínimo. De este modo, el nitrógeno desaparece lentamente, lo que retrasa la formación de telectasia por horas. Por el contrario, en pacientes con que inhalan un alto FiO2, el nitrógeno alveolar se elimina por lavado. Con menos nitrógeno, los alveolos al momento de la obstrucción bronquial, la telectasia se desarrolla rápidamente, a veces en minutos. La telectasia no obstructiva, causas extrabronquiales, como pérdida de contacto entre la pleura visceral y parietal, ocasionada por un neumotórax, compresión de masas, pérdida de surfactantes, reemplazo de parénquima normal por cicatricial o enfermedad infiltrativa, enfermedad granulomatosa o neumonía necrotizante. Aquí va a haber una pérdida de contacto entre las pleuras, la compresión parenquimatosa, disfunción de surfactante y reemplazo de tejido pulmonar por cicatriz o enfermedad infiltrativa, y las fuerzas de aceleración vertical están en esta clasificación. La causada por relajación, es decir, atelectasias pasivas, que se da generalmente cuando hay pérdida de contacto entre la pleura parietal y visceral. Si bien esto se da por efusión pleural o neumotórax, una gran bula enfisematosa puede tener un efecto similar. El retroceso elástico fisiológico residual parénquima pulmonar normal permite que el pulmón normal se aleje de la ampolla con la consiguiente pérdida de volumen. La atelectasia compresiva ocurre cuando una lesión ocupada por el espacio del tórax, ejemplo de derrame pleural oculado, el diafragma elevado, masa sólida de la pared torácica, pleura parénquima, ocasionan presión en el pulmón y hace que el volumen del pulmón disminuya a menos del volumen de reposo habitual, es decir, menos que la capacidad residual funcional. La telectasia compresiva tiene mucho en común con la telectasia relajación. A ver, un ratito, creo que está grabando. Vamos a poner en grabación. Sí, está grabando. Muy bien. Ok, en atelectasia cicatricial resulta de la disminución del volumen pulmonar debido a la cicatrización severa del parénquima. Por ejemplo, aquí la sarcoidosis, una neumonía necrotizante o neumonía por postradiación, una telectasia de reemplazo, cuando los alvéolos de un lóbulo entero están llenos de un tumor, por ejemplo, el adenocarcinoma mucinoso, con la consiguiente pérdida de volumen,
atelectasia de aceleración en los pilotos, donde se ha visto que más del 50%, hasta el 50% de las vías respiratorias pulmonares están distorsionadas y cerradas debido a las fuerzas gravitacionales. Y esta atelectasia se exacerba al respirar una alta concentración de fracción de oxígeno, disminuye la capacidad vital y puede causar síntomas como dolor torácico, tos y disnea. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo las vamos a reconocer en las imágenes? Una atelectasia tiene aumento de la opacidad, hay apiñamiento y retroorientación de los vasos pulmonares, desplazamiento de las fisuras, elevación del diafragma, desplazamiento del ilio, apiñamiento de las costillas, hiperinsuflación compensador del pulmón normal, desplazamiento del intestino, rotación cardíaca, cambio de posición bronquial y vértice yuxtafrénico. Por ejemplo, aquí tenemos una atelectasia, ¿no? Una opacidad en ápice derecho, es una atelectasia en ápice derecho. Aquí también observamos la consolidación en ápice derecho. Acá tenemos una atelectasia en lóbulo medio derecho, una atelectasia del bronquio principal izquierdo, una atelectasia del bronquio principal derecho. Aquí en la tomografía, en la ventana mediastinal parenquimal, observamos una atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿no? Que está jalando con mediastina, ¿no? Y en el corte coronal observamos la rama bronquial derecha e izquierda y la rama del lóbulo superior derecho está obstruida totalmente, ¿no? Aquí tenemos el signo del vértice yuxtafrénico, ¿no? Una elevación por una atelectasia del lóbulo superior derecho. Aquí también tenemos una imagen de atelectasia del lóbulo medio derecho. Aquí observamos una atelectasia del lóbulo superior derecho, del lóbulo medio derecho, después de una lobectomía del lóbulo superior derecho. Aquí tenemos el signo de la V o impactación mucoide, ¿no? Donde se observa una imagen en forma de triangular o en V que apunta hacia el ilio, ¿no? Hacia el ilio. Corresponde a una pequeña atelectasia por tapón de moco y es frecuente verlo en niños con infecciones pulmonares víricas. Y también aquí en esta radiografía se está acompañando de otra atelectasia del lóbulo superior derecho. Aquí tenemos el signo de la cola de cometa. Es una atelectasia redonda. Corresponde a la morfología de los vasos y bronquios curvándose hacia la masa y creando un aspecto de cola de cometa, tal como vemos en la base derecha. La atelectasia redonda se ve con frecuencia en pacientes con exposición a asbesto, a la asbestosis. Se ha postulado que el origen es la atracción sobre el parénquima pulmonar hacia la pleura visceral en la evolución de una pleuritis esclerosante, ¿no? Aquí tenemos otra imagen. Este es en una ecografía que nos da el signo de broncograma líquido, donde hay presencia de bronquios distendidos, rellenos de líquido en pacientes con obstrucción endobronquial. En ecografía, estos bronquios se ven como estructuras lineales ramificadas con contenido hipoecoico. Además, falta el broncograma aéreo que debería estar presente en la atelectasia de pulmón no obstructiva, ¿no? Y aquí en la tomografía también se observa el signo del broncograma. El signo de Lufsichel, que es aire alrededor, consiste en la hiperclaridad, la lámina aérea alrededor del arco aórtico, producida por la hiperinsuflación del lóbulo inferior izquierdo que asciende hasta el vértice pulmonar. El segmento 6 del lóbulo inferior contacta con la parte posterior del botón aórtico, dándonos esa imagen. Y en la radiografía lateral tenemos lo mismo, ¿no? Se observa la atelectasia, el colapso del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Manifestado por el aumento de densidad anterosuperior, el desplazamiento anterior
de la cisura mayor y la hiperinsuflación del lóbulo inferior. Muy bien. Ok. Si tuvieran algunas preguntas antes de terminar la sesión de hoy, estaré coordinando con su delegada para ver si hacemos el examen a mitad de semana o el día sábado. Ok.